Buenos días, soy Sandra Raudales Ruiz. El tema de hoy es bloqueo epidural, bloqueo subaracnoideo y bloqueo mixto. El contenido de la charla va enfocado a hablar de estas tres técnicas, brevemente sobre sus indicaciones, contraindicaciones. Ampliaremos el tema en farmacocinética, farmacodinámica de cada uno de estos bloqueos, las complicaciones en general y en particular de ellos, y principalmente nos enfocaremos en revisar cefalea postpunción. Empezamos con bloqueo peridural. La anestesia epidural es una forma de bloqueo neuroaxial. Se logra mediante la introducción de soluciones de anestésico local en el espacio epidural y logra por diferentes mecanismos un bloqueo de la conducción nerviosa a nivel de médula espinal. A manera de recordatorio, en esta figura se ejemplifica las capas o tejidos que vamos a atravesar para llegar hasta el espacio epidural y al espacio que queramos llegar, si en este caso es subaracnoideo. Entonces tenemos que primero está la piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, espacio subdural, aracnoides y espacio subaracnoideo. Entre las principales indicaciones de la anestesia epidural tenemos que puede ser utilizada en cirugía ortopédica, obstétrica, ginecología, urología, cirugía general, vascular, cirugía torácica, para procedimientos de diagnóstico y tratamiento del dolor y como una indicación en pacientes que puedan tener o desarrollar hipertermia maligna. Entre las contraindicaciones las podemos clasificar en absolutas, relativas y controversiales. La absoluta siempre es la negativa del paciente, en caso de que tenga una hipovolemia no corregida, un incremento de la presión intracraneal, infección en el sitio de la punción, alergia a anestésicos locales. De las relativas tenemos las coagulopatías, la disminución de las plaquetas, un paciente poco cooperador, anormalidades anatómicas de la columna vertebral, un paciente con sepsis, hipertensión arterial. Y de las controversiales, de acuerdo a todo lo que hay en la literatura, es la poca experiencia o entrenamiento del anestesiólogo que va a aplicar el bloqueo, tatuajes en el sitio de la inserción de la aguja, posición que comprometa la ventilación, paciente bajo anestesia general y cirugía de columna previa. De estas contraindicaciones relativas, tenemos que aplicar o no una anestesia epidural 4 horas después de la última dosis de heparina. Si el paciente está utilizando AINES, en este caso como el heparina, no es una contraindicación si no se realizan 2 intentos de bloqueo. 12 horas después de la última dosis de heparina de bajo peso molecular o un INR menor de 1.5. ¿Cómo actúan los anestésicos locales al ser introducidos al espacio epidural? Los anestésicos locales, una vez que nosotros los introducimos al espacio epidural, actúan directamente sobre las raíces nerviosas localizadas en la parte lateral del espacio epidural, recubiertas por las meninges, especialmente por la dura madre. La difusión del fármaco va a ser cefálica y caudal, o sea, en manera longitudinal, dentro del espacio epidural. También la difusión es a manera de circunferencia dentro del espacio epidural. Sale el fármaco del espacio epidural a través de los agujeros intervertebrales. Se une a la grasa epidural y se absorbe vascularmente dentro de los vasos epidurales. Los anestésicos locales se unen a los canales de sodio, bloqueándolos, lo que va a producir una estabilidad de la membrana.
Va a inhibir la propagación del estímulo nociceptivo y del impulso motor, bloquea los canales de calcio e inhibe la liberación de la sustancia P, del glutamato y las neuroleucinas. Los anestésicos locales a nivel de espacio peridural ejercen un efecto directo sobre las fibras nerviosas, siendo las más afectadas las fibras B, que son pequeñas fibras simpáticas preganglionares mínimamente mielinizadas, por lo tanto, son las más sensibles al bloqueo con anestésicos locales. Las fibras A delta y C son las responsables de la percepción del dolor o de la conducción del dolor, las fibras A gamma de la temperatura, las fibras A alfa de la propiocepción y las fibras A beta son totalmente motoras. Otro de los efectos fisiológicos del bloqueo peridural son los cardiovasculares, cuando el bloqueo es por debajo de T4. Hay un tono simpático de T5L1. El paciente puede presentar vasodilatación, disminución de resistencias vasculares, disminución del retorno venoso, disminución de la presión de la aurícula derecha y finalmente falla cardíaca, incremento en el tono vagal. Hay mecanismos compensadores, como la vasoconstricción por encima del nivel bloqueado, liberación de catecolaminas de la médula adrenal, 15% de disminución de las resistencias vasculares. Cuando el bloqueo es por arriba de T4, las fibras cardíacas simpáticas de T1 a T4 van a ser bloqueadas. Va a haber hipotensión severa, disminución de la contractilidad cardíaca, bradicardia, aumento en la presión venosa central sin aumento en el volumen circulatorio, vasoconstricción en la cabeza, cuello y miembros torácicos, bloqueo del nervio esplánico con la reducción de la secreción de catecolaminas. Entre los efectos respiratorios puede aparecer parálisis de los músculos respiratorios y cambios del tono bronquial. En los pacientes que sufren de EPOC pueden tener la sensación de ahogamiento o de falta de poder respirar. Más que una contraindicación, solamente hay que tener cuidado. Dentro de los efectos gastrointestinales provocados por el bloqueo simpático, tenemos incremento de secreciones, aumento de la peristalsis, mejor perfusión visceral, presencia de náusea hasta en el 20% de los pacientes. Dentro de los renales y genitourinarios tenemos, no afecta la función renal, ya que ésta se mantiene mediante autorregulación. Retención urinaria por bloqueo de S2 a S4 y se mantiene hasta que el bloqueo desaparezca. Dentro de los efectos neuroendocrinos tenemos que puede haber catabolismo proteico, aumento del consumo de oxígeno, liberación de diferentes hormonas como catecolaminas, vasopresina, hormona de crecimiento, renina-angiotensina, colesterol, glucosa, hormona antidiurética, etc. Haber hipotensión, taquicardia, hiperglicemia, inmunosupresión. Esta respuesta inicia con el daño tisular. Hay factores que interfieren en el bloqueo peridural, como son el sitio de inyección, la concentración. Entre más concentrado sea el anestésico local, más profundo será el bloqueo motor. El volumen que nosotros apliquemos va a determinar la altura del bloqueo y la distribución de 1 a 2 milímetros por metámera. Factores también que intervienen: la edad del paciente, el peso de este y la talla o altura. Antes de aplicar cualquier anestesia neuroaxial, tenemos que tener una historia clínica de nuestro paciente o una valoración preoperatoria. Si él utiliza o no medicamentos, principalmente anticoagulantes, si tiene o no patologías agregadas como cardiopatías, miastenia, EPOC, alergias conocidas, eventos adversos anestésicos, exploración física de la columna vertebral,
determinar el sitio de punción y platicar con el paciente para explicarle qué es lo que le vamos a hacer. La preparación de nuestro paciente consiste en tener un acceso vascular permeable, el monitoreo de nuestro paciente, equipo para manejo de vía aérea para cualquier contingencia, medicamentos para reanimar a nuestro paciente y el uso de sedación. Nosotros debemos de determinar qué tipo de cirugía o por el tipo de cirugía a qué nivel vamos a hacer nuestra punción de nuestro paciente. En la literatura nos marcan que para cirugía cardíaca debemos de abordar de T1 a T10, de la torácica de T3 a T9, tórax abdominal T4 a T12, abdomen superior T6 T12, abdomen inferior T8 L2, aorta abdominal T8 L2 y extremidades inferiores de T12 a S1. En nuestro equipo para aplicación de bloqueo peridural debemos de contar con lo necesario para realizar una adecuada asepsia y antisepsia del área de la región, agujas de diferente calibre para nuestras infiltraciones, jeringas, filtros, nuestro catéter, jeringa de pérdida de la resistencia y nuestra aguja de TUI o epidural. Esta aguja peridural o de TUI tiene una punta curva y roma que empuja y aleja la dura madre en lugar de penetrarla. Esto es cuando atravesamos nuestro ligamento amarillo. A través de esta aguja de TUI vamos nosotros a pasar nuestro catéter y que quede en la región epidural. Existen diferentes referencias anatómicas de las cuales nosotros echamos mano para localizar el espacio exacto donde nosotros queremos aplicar nuestra anestesia de bloqueo epidural. C7, la apófisis más prominente del cuello. T3, inicio de la escápula. T7, ángulo inferior de la escápula. L4, línea que conecta las crestas ilíacas. S2, línea que conecta las espinas posterior-inferiores de las crestas ilíacas. El hiato sacro, depresión justo por encima del coxis. La distancia entre la piel y el espacio epidural es de 4 centímetros en el 50% de los casos y de 4 a 6 en el 80% de los casos. Para la colocación del bloqueo epidural, nuestro paciente lo podemos colocar en decúbito lateral, principalmente en las pacientes obstétricas, y en la posición sentado. Esto es cuando queremos bloquear pacientes muy obesos o intervenciones urológicas o de coloprocto en un área muy específica. En la posición sentado se coloca al paciente perpendicular a la mesa quirúrgica. Sus pies se colocan sobre un banco alto. Las manos del paciente abrazan una almohada, una pequeña almohada. Se le pide al paciente que más que agacharse, tiene que encorvar la espalda. Le pedimos que saque su espalda, que trate de formar una C con su espalda. Delante de nuestro paciente tenemos un ayudante. Ese ayudante es en caso de que el paciente sufra algún desmayo, mareo, y él lo pueda detener. Una vez colocado nuestro paciente en la posición adecuada, procedemos a determinar a qué nivel vamos a colocar nuestro bloqueo. Posteriormente, procedemos a un aseo quirúrgico de manos, colocación de bata y guantes estériles. Posteriormente realizamos asepsia y antisepsia de la región y procedemos a localizar entre una apófisis espinosa y la otra el espacio donde vamos a colocar nuestra aguja. Este se realiza exactamente entre las dos apófisis espinosas, exactamente en medio. En medio de este espacio hacemos la infiltración de nuestro anestésico local para infiltración de piel y tejido celular subcutáneo. Una vez
realizada esta infiltración, procedemos a introducir nuestra aguja de TUI. La aguja de TUI mide 10 centímetros y está marcada, cada centímetro tiene un señalamiento. Esto nos va a ayudar para determinar cuánto de nuestra aguja está entrando en centímetros. Posteriormente, procedemos a introducir esa aguja epidural en dirección cefálica a la piel hasta el ligamento interespinoso. Se retira el mandril y se coloca la jeringa de baja resistencia para determinar pérdida de esa resistencia y que eso nos determine si estamos en el espacio epidural. La técnica de la pérdida de la resistencia se puede llevar a cabo de diferente manera. Una es pérdida de la resistencia con aire, otra es pérdida de la resistencia con solución salina, con aire y sin aire. Técnica de la gota colgante y en algunos casos ya se determina con ultrasonido. Una vez que ya determinamos que estamos en el espacio epidural, procedemos a colocar nuestro catéter a través de nuestra aguja de TUI, tomando en cuenta cuántos centímetros introducimos de esa misma aguja. Vamos introduciendo el catéter y sacando la aguja, sin que éste se atore o se troce. Otro de los accesos para el espacio epidural, que no sea por línea media, es el acceso paramedio. Este se utiliza en pacientes que no pueden tener una adecuada posición, ya sea por trauma o por ser pacientes de artritis. Tener un ligamento interespinoso calcificado, deformidades como gifoescoliosis o cirugía de columna. De igual manera, para el acceso paramedio, colocamos a nuestro paciente en decúbito lateral, realizamos igual localización del espacio, asepsia, antisepsia, nuestro lavado de manos y colocación de equipo estéril. Localizamos el espacio entre una apófisis espinosa y la otra y tomamos la apófisis inferior. A mitad de esa apófisis vamos a marcar de 1.5 a 2 centímetros hacia abajo y ahí es donde vamos a introducir nuestra aguja. De la misma manera que realizamos asepsia, antisepsia, infiltración de los tejidos, ahí colocamos nuestra aguja de TUI, la introducimos, vamos a chocar con la apófisis transversa y vamos a redirigir nuestra aguja de una manera cefálica hacia la línea media como en diagonal. Se dice que es de 10 a 20 grados. De igual manera vamos a tener pérdida de la resistencia y por lo tanto es que hemos llegado al espacio epidural. Colocamos nuestro catéter y la dosis que hayamos calculado para nuestro paciente. Existen diferentes, el ligamento amarillo existe una dosis de prueba o prueba de Moore que se realiza con 3 mililitros de lidocaína al 2% con epinefrina. Siendo positiva, puede haber un bloqueo motor inmediato o aumento hasta el 20% de la frecuencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado en paciente pediátrico, embarazada y en paciente beta bloqueado. La dosis del anestésico local se va a determinar por segmentos. En el segmento lumbar podemos administrar de 1 a 2 mililitros por segmento lumbar, de 0.7 mililitros por segmento torácico y de 3 mililitros por segmento a nivel caudal.
La dosis en mililitros se debe de ir administrando 5 mililitros cada 3 a 5 minutos. Dentro de los anestésicos locales que podemos utilizar hay una gran variedad. Los más utilizados es a nivel peridural lidocaína, bupivacaína y ropivacaína. Y aquí tenemos las diferentes latencias, duraciones y concentraciones de los diferentes fármacos. Los anestésicos locales tienen un tiempo de acción que aquí está determinado y por lo tanto se sugiere que a los 60 minutos de haber utilizado lidocaína se puede realizar una nueva dosis o reinyección del fármaco de bupivacaína hasta 120 minutos o en caso de que así lo decidan, infusión continua de anestésico local que puede ser de 4 a 15 mililitros hora. Por otro lado, tenemos el uso de adyuvantes, en este caso epinefrina, como un vasoconstrictor que elimina la absorción de anestésico local, por lo tanto prolonga la duración de acción, se asocia a isquemia y síndrome de Caudequina. El uso de fenilefrina aumenta el riesgo de presentar síntomas neurológicos. Otro de los adyuvantes más utilizados son los opioides. Se encuentran los 3 tipos de receptores opioides en los cordones posteriores de las terminales aferentes. Podemos utilizar fentanil, sufentanil, meperidina y morfina. Como vamos a utilizar esos opioides, podemos tener sus efectos colaterales que son prurito, náusea, vómito y depresión respiratoria. También está descrito el uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos como la clonidina. Esta va a prolongar el efecto del bloqueo motor y sensitivo, induciendo hiperpolarización de las astas anteriores. Podemos tener hipotensión, bradicardia, sedación. Este cuadro se los dejo para su análisis posterior. No me voy a detener en leerlo todo. Es un cuadro realizado para los problemas que se vayan presentando cuando bloqueemos periduralmente. Analicemos ese problema, la razón del problema y la solución. Solamente voy a leer el renglón de arriba. Dice aguja caída con ángulos laterales. O sea, que mi aguja no esté fija bien al espacio epidural. Entonces, la interpretación de este problema es no se atravesó el ligamento supraespinoso. Razón del problema, no se entró en la línea media. Solución, redirigir la aguja. Otro que quiero leerles también es la presencia de sangre en el catéter. Ese es un problema. Interpretación, un catéter peridural en el vaso. Razón de ese problema, posiblemente entré con mi aguja muy lateral. ¿Cuál sería la solución? Retirarse de 1 a 2 centímetros, lavar el catéter con solución salina, aspirar otra vez. Les dejo este cuadro, repito, para su análisis posterior. Se me hace muy interesante, repito, más para los residentes. Dentro de las complicaciones del bloqueo epidural tenemos bloqueo neurológico alto, anestesia total espinal, paro cardíaco, retención urinaria, anestesia o analgesia inadecuadas, cefalea pospunción, lesión nerviosa, hematoma medular o epidural. También aracnoiditis o meningitis, síntomas neurológicos transitorios hasta síndrome de Caudequina, dolor lumbar. Pasando al bloqueo subaracnoideo, tenemos que el bloqueo subaracnoideo está indicado, es útil en cirugías abdominales, inferiores, inguinales, urogenitales, rectales y de extremidades inferiores. Existen algunas contraindicaciones, como las absolutas, rechazo del paciente, infección en el sitio de inyección, hipovolemia, coagulopatía, presión intracraneana elevada, estenosis aórtica grave, estenosis mitral grave, enfermedad neurológica indeterminada. De las relativas, sepsis, paciente no cooperador, estenosis valvular, deformidades graves de la columna.
controvertidas, cirugía previa de columna en el sitio de inyección, incapacidad para comunicarse con el paciente, cirugía complicada, cirugía prolongada, hemorragia grave, maniobras que comprometen la respiración. Los anestésicos locales, la liposolubilidad va a determinar la potencia del anestésico local. Entre más liposoluble es más potente. La unión a proteínas determina la duración de acción del anestésico local. Mientras mayor unión a proteínas tenga, más duración tiene. El pK determina la latencia. Un pK menor es igual a menor latencia. Dentro de la farmacocinética, incluye la llegada al sitio efector y la eliminación del anestésico local. Hay 4 puntos importantes que influyen en la llegada al sitio efector. Concentración del anestésico local en el líquido cefalorraquídeo. Dosis, volumen, varicidad y posición del paciente. Superficie del nervio expuesto al líquido cefalorraquídeo. Difusión y espacio de Virchow-Robin. Contenido de tejido graso al nervio. Entre mayor mielina, mayor contenido graso en el nervio. Flujo sanguíneo hacia el nervio determina la eliminación del anestésico local. Esta distribución del fármaco va a depender de las propiedades de los anestésicos locales, varicidad, dosis y volumen, de las características del paciente, posición durante y después de la inyección, talla, muy altos o muy pequeños, anatomía de la columna, disminución del líquido cefalorraquídeo, obesidad, embarazo, etc. De la técnica, sitio de inyección y dirección del bisel de la aguja. Dentro de la varicidad tenemos la varicidad y la densidad de los diferentes anestésicos locales con respecto al líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo de difusión del anestésico local va a estar determinada de 2 maneras. 1. Difusión desde el líquido cefalorraquídeo a la pía madre hacia la médula espinal, que es un proceso lento. Solo la porción más superficial de la médula se ve afectada por la difusión de anestésicos locales. La segunda, la absorción por extensión en los espacios de Virchow-Robin, que son áreas de la pía madre que rodean los vasos sanguíneos que penetran el sistema nervioso central. Estos espacios de Virchow-Robin se conectan con las hendiduras perineuronales que rodean los cuerpos de las células nerviosas de la médula espinal y penetran en las áreas más profundas de la médula espinal. Los anestésicos locales más utilizados en el bloqueo subaracnoideo son bupivacaína, con un inicio de anestesia a los 5 a 8 minutos, con una duración de 90 a 150 minutos. Y la ropivacaína, menos potente que la lidocaína, con menor riesgo de presentar síntomas neurológicos. Igual, aquí los más comunes, cuánto tiempo van a durar y su inicio de acción. Los menos comunes, tetracaína, mepivacaína, ropivacaína, levobupivacaína y clorprocaína. En la farmacodinámica no existe regulación hepática, por lo tanto, se debe mantener una presión arterial media constante en pacientes con hepatopatía. Existe una autorregulación renal con una presión arterial media por arriba de los 50 miligramos de mercurio. La anestesia espinal denerva la cadena simpática. Este es el principal mecanismo por el cual se producen los cambios cardiovasculares. La altura del bloqueo determina el nivel de bloqueo simpático, el cual determina el grado de cambios cardiovasculares. La hipotensión y bradicardia son los efectos más comunes de esta denervación simpática. Factores de riesgo como hipovolemia, hipertensión perioperatoria, altura elevada del bloqueo, edad arriba de los 40 años, obesidad, anestesia combinada, el que hayamos agregado fenilefrina y epinefrina nos van a alterar más estos efectos.
Resistencias vasculares van a disminuir de 15 a 18%. Si existe antecedente de enfermedad coronaria, pueden disminuir hasta un 33%. Existe una vasodilatación venosa significativa. Hay que cuidar con la precarga. Radicardia aproximadamente en el 13% de los pacientes. Bloqueo de fibras simpáticas y venodilatación. Puede presentarse asistolia y bloqueo AB de segundo hasta de tercer grado. En este siguiente esquema tratan de ejemplificar qué hacer en caso de que tengamos un paciente sano con una disminución de la TA hasta de un 30%, qué hacer si una carga, utilizar algún medicamento, y así nos vamos guiando. Y hace la diferencia cuando tenemos un paciente cardiovascular o con alteración del sistema nervioso central. Igual nos va guiando para tener un mejor resultado, no tener tantas complicaciones. De los efectos de la farmacodinamia tenemos efectos respiratorios también. En bloqueos altos se afecta la respiración por parálisis de los músculos abdominales e intercostales. Hay que tener cuidado en pacientes con EPOC por esa sensación de ahogamiento. Puede presentarse sensación de disnea por no sentir la pared torácica. Los efectos gastrointestinales tenemos por incremento de la actividad vagal, se puede presentar náusea, vómito, aumento de la peristalsis, relajación de esfínteres y aumento del tono vesical. Hay factores que determinan la altura de ese bloqueo. En este caso es la varicidad, posición del paciente durante y después de la inyección, la dosis del fármaco, sitio de inyección, la edad de nuestro paciente. Los extremos de la vida son los más importantes. Velocidad de la inyección. Existen diferentes agujas para bloqueo subaracnoideo. De las más utilizadas actualmente está la aguja Whitacre, que termina en punta de lápiz. Es una punta roma y tiene un agujero de manera lateral. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo no va a salir de una manera súbita, va a ser de una manera lenta. De la misma manera, nuestro paciente se posiciona ya sea en decúbito lateral o sentado. De la misma manera que el bloqueo epidural, una vez colocado nuestro paciente en posición, habiendo realizado lavado quirúrgico de manos, colocación de bata y guantes estériles. Posterior, asepsia y antisepsia de la región a la que vamos a accesar, colocación de campos estériles y determinación del espacio intervertebral deseado, procedemos a la aplicación de anestésico local en la piel formando un abón y se administra más anestésico a lo largo de toda la trayectoria, proyectando una profundidad de 2.5 a 5 centímetros. En caso de contar con una aguja introductoria, se puede realizar una ligera angulación de 5 a 10 grados en dirección cefálica, recordando todos los elementos que se deben atravesar. Conforme la aguja espinal atraviesa la duramadre, suele oírse un chasquido. Una vez que se oye dicho chasquido, se retira el estilete introductor para verificar si hay líquido cefalorraquídeo. Las agujas de pequeño calibre pueden tardar hasta 5 a 10 segundos en salir el líquido cefalorraquídeo. La aguja se toma desde la punta como si fuera un lápiz. Existen diferentes complicaciones del bloqueo subaracnoideo, como son bloqueo neurológico alto, paro cardíaco, retención urinaria, anestesia o analgesia inadecuadas, cefalea postpunción, lesión nerviosa, hematoma medular o epidural. También aracnoiditis, meningitis, síntomas neurológicos transitorios o síndrome de Caudequina. Ahora pasamos a bloqueo mixto, que podemos decir que es una combinación entre ambas técnicas. El bloqueo mixto es una inyección subaracnoidea seguida de colocación de catéter peridural. Es de inicio rápido, con posibilidad de prolongar el efecto anestésico por largos periodos de tiempo.
utilizado en cirugías abdominales inferiores, inguinales, urogenitales, rectales y de extremidades inferiores. La técnica de aguja a través de aguja se realiza igual con el paciente de cúbito lateral, previa asepsia, antisepsia, colocación de campo estéril, utilización de bata y guantes por parte del anestesiólogo y procede a realizar un bloqueo epidural con aguja de TUI, determina el espacio. Procede a través de la aguja de TUI, colocar una aguja subaracnoidea. Nuevamente escucha un chasquido que es la rotura de la dura madre y salida de líquido cefalorraquídeo. Corroborando esa salida, administra el anestésico local en el espacio subaracnoideo de una manera lenta. Termina de colocar el medicamento en el espacio subaracnoideo y retira esa aguja, quedando nuevamente la de TUI y colocando de esa manera un catéter en el espacio epidural, corroborando que no esté en un vaso sanguíneo o haya quedado en el espacio subaracnoideo. Aquí se ejemplifica los diferentes tipos de aguja que han existido para esta técnica, donde la aguja de raquia atraviesa hasta el final la aguja de TUI, o esa aguja de TUI contaba con diferentes hiatos o agujeros donde por un lado salía el catéter, por otro la aguja, diferentes salidas solamente para administración del medicamento por el catéter y la salida a un costado. De las que tenemos actualmente, principal es la salida de la aguja de raquia al final de la aguja de TUI, tomando en cuenta que las agujas de raquia deben de atravesar esa dura madre y el agujero por donde va a salir el medicamento están un poco más atrás de la punta. Por lo tanto, debemos de esperar la salida de ese líquido y puede tardar en salir. Entre las complicaciones de esta técnica tenemos al rozar una aguja sobre la otra, salida de micropartículas metálicas, que por algún motivo nuestra aguja de TUI se encuentra en el espacio epidural y con el catéter podemos perforar esa dura madre y no con la aguja, o que de la aguja no la perfore en su totalidad y tengamos que avanzar un poco más, y podemos tener también regresión de ese medicamento o anestésico local del espacio espinal al espacio epidural y tener una infradosificación. Otras técnicas de bloqueo mixto es aguja a través de aguja con colocación de catéter epidural primero. O sea, se coloca el bloqueo epidural en un espacio y colocas el catéter, y en otro espacio de la columna colocas el bloqueo subaracnoideo. Agujas separadas en dos espacios intervertebrales distintos, con mayores ventajas como evitar daño nervioso o dificultades técnicas al insertar la aguja. De estas tres técnicas de anestesia neuroaxial tenemos complicaciones. Entre las principales complicaciones tenemos punción hemática, salida de sangre a través de la aguja, parestesias, sensación desagradable asociada a la punción, ya sea hormigueo o calambres, hipotensión arterial debida a la vasodilatación provocada por el bloqueo simpático, náuseas, vómitos secundarias generalmente a la hipotensión, retención urinaria por bloqueo del músculo detrusor vesical, lumbalgia, sobre todo tras intentos repetidos con agujas de gran calibre, cefalea pospunción por la continua pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del espacio orificio dural, lesión nerviosa, micropartículas metálicas, meningitis y aranioiditis y cefalea pospunción. De esta última vamos a profundizar un poquito más. De la cefalea pospunción reportada por primera vez
por Bier en 1898, la reporta de la siguiente manera. 2 horas después de la cirugía se presentó dolor en la espalda y en su pierna izquierda. Tuvo vómito y dolor de cabeza intenso. El dolor y el vómito desaparecieron, pero el dolor de cabeza continuaba al día siguiente. El diagnóstico se realiza de 12 a 48 horas después de la punción, en el 65% dentro de las 24 horas y en el 92% dentro de las primeras 48. El diagnóstico es de naturaleza, esta cefalea es de naturaleza postural. La cefalea se presenta o empeora 15 minutos al sentarse y mejora 15 minutos posterior al acostarse. Cabe aclarar que la cefalea cede al momento en que el paciente se acuesta sin almohada. Es de manera bilateral, principalmente frontal en un 25%, occipital en 27% y ambas en el 45%. Es un dolor sordo, punzante y opresivo. Se puede clasificar entre medio, moderado y severo, medio un 11%, moderado 23% y severo hasta en un 67%. Tiene síntomas asociados como dolor y rigidez en el cuello y hombros hasta en un 50% de los pacientes, náusea y vómito. Síntomas auditivos como unilaterales, pérdidas auditivas, tinnitus, hiperacusia, vértigo y mareo. Síntomas visuales como visión borrosa, dificultad al acomodar la vista, diplopia y fotofobia. La incidencia es mayor con agujas de gran calibre, hasta de 1.7 en pacientes obstétricas hasta con una Whittaker de 27 Gauss. La fisiopatología va a estar dada por la pérdida de líquido cefalorraquídeo, tracción de meninges, nervios craneales y venas, vasodilatación venosa, tracción de la rama oftálmica del séptimo, noveno, décimo par C1 y C3, náusea por estímulo vagal, disminución de la endolinfa y perilinfa, tracción de nervios craneales 3, 4 y 6. Entre los factores de alto riesgo están la edad, adolescentes y pacientes dentro de los 20 años. Disminuye después de los 50 años. El sexo femenino. Historia de cefalea pospunción. Historia de cefalea pospunción. El calibre de la aguja. El bisel de la aguja, si es una punta de lápiz o es cortante. Inserción de la aguja indiferente. El tratamiento, la resolución es espontánea hasta en el 59% de los casos, en 4 días y en el 80% en una semana. Hay que hiperhidratar al paciente, darle analgésicos, metilxantinas, cafeína, laxantes y antieméticos para evitar el esfuerzo. Esteroides ayudan, está controversial. El parche hídrico con solución salina del 20 a 30 mililitros. Y aquí está el controversial parche hemático, donde necesitamos, si lo vamos a colocar, es un consentimiento informado, el paciente en decúbito lateral, tener un acceso vascular, una aguja epidural en espacio arriba del espacio puncionado, obtener de 5 a 7 mililitros de sangre autóloga, inyectar hasta que el paciente presente un dolor opresivo, reposo de 1 a 2 horas después del procedimiento. La cefalea pospunción puede ser leve, moderada o severa. La leve, la resolución puede estar dada de manera espontánea, de la moderada con uso de medicamentos o de manera espontánea y de la severa uso de medicamentos, parche hemático u otros. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.